Bien, en esta oportunidad nos toca avanzar dos temas. Uno es datación del embarazo, es decir, cómo se hace el diagnóstico, y esto remota al tema de semiología obstétrica. El próximo tema que tenemos, perdón, es que se llama control prenatal, que va a ser prácticamente un enganche de este tema. Así que vamos a comenzar con semiología obstétrica. Bien, una vez que una paciente logra concebir una gestación, ¿ya? Hay una serie de situaciones que podemos realizar justamente para el diagnóstico, tanto en el primero como en el segundo, como en el tercer trimestre. Pero básico siempre va a ser calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Nuestra bibliografía dice de que podemos utilizar el gestograma, ¿no? Que es un círculo que en función al colocarle la fecha de última menstruación, nos puede salir a la fecha actual la edad gestacional correspondiente y que en función a la fecha probable de parto, lo que nos recomienda la bibliografía es utilizar la regla de Naegel, que consiste en función a la fecha de última menstruación, vamos a sumarle 7 días al primer día de la última menstruación, ¿ya? Y vamos a aumentar 9 meses. Como también podemos, entre comillas, restarle 3 meses y aumentarle un año, ¿no? Cualquiera de las dos, entre comillas, es la misma. ¿Y qué se llama? Es muy importante en la datación del embarazo hacer una historia clínica con antecedentes de la paciente. Y en función a los antecedentes que tenga la paciente, vamos a hacer un cálculo en función a los embarazos y le vamos a llamar gestas a todos los embarazos que haya habido y para a todos los partos que haya tenido una paciente, ¿no? En función a ello es que podemos inclusive sacar la fórmula obstétrica. Y nuestra bibliografía nos dice, para sacar la fórmula obstétrica tenemos 5 parámetros. El primer parámetro, ¿cuántos partos a términos tuvo la paciente? Luego, ¿cuántos prematuros tuvo la paciente? Luego, ¿cuántos abortos tuvo la paciente? Luego, ¿cuántos abortos provocados tuvo la paciente? Y por último, ¿cuántos hijos vivos tiene la paciente? Estos 5 parámetros en función a números es que hace la fórmula obstétrica. ¿Ya? Cuando se toma la anamnesis, vuelvo a recalcar, lo ideal es hacer una historia clínica lo más detallada posible, con un motivo de consulta y en los antecedentes para buscar además factores de riesgo para hacer nuestra adaptación importante. Una vez que pasamos al examen físico en general, nos va a colaborar ciertas situaciones para hacer el diagnóstico y la datación del embarazo actual como maniobras o análisis dirigida desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Por lo tanto, nos interesa mucho saber la actitud de la paciente, cómo está asimilando su embarazo. Es de vital importancia medir el peso y la talla, puesto de que especialmente la talla, luego el peso lo vamos a ir valorando a lo largo de todo el embarazo. Y el índice de masa corporal que obtengamos en función al peso y la talla también es importante para saber el estado nutricional que tiene la paciente. Esto va a ser también importante para diagnosticar precozmente probablemente restricción de crecimiento intrauterino o probablemente también desnutrición materna, que está muy ligado en función al estado nutricional que les mencionaba hace un momento. Es importante ver la fases de la paciente. Ya con la clase anterior sabemos bastante bien de que hay ciertas modificaciones en el embarazo y una muy clara es la hiperpigmentación con el cloasma o el melasma de la carita. Tenemos que valorar no el cuello de la paciente, sino el cuello del útero, es muy importante. Vamos a revisar cómo están los senos. Ya sabemos por la clase anterior que el seno también va a tener modificaciones como los corpúsculos de Montgomery. En el cuello del útero van a haber datos como el signo de Chadwick. Bueno, ya los vamos a ver más adelante, todas las modificaciones que tiene el cuello del útero. En relación al tórax y el abdomen.
El abdomen, dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, el útero es prácticamente intrapélvico, no se lo logra notar. A partir de las 12 semanitas del embarazo es que recién ya se logra notar el útero aumentado de tamaño con un producto que si inclusive lográramos escuchar frecuencia cardíaca, es certeza de que la paciente estuviera embarazada. Obviamente vamos a ver dentro de un momento datos de presunción, de probabilidad y de certeza de embarazo. En el primer trimestre del embarazo, ya, como el útero es intrapélvico, probablemente las maniobras que podamos realizar a una paciente van a ser dirigidas desde el punto de vista ginecológico. Por lo tanto, lo que nos sugiere la bibliografía es que la paciente siempre tiene que estar en una camilla ginecológica, que el espaldar siempre esté cómodo y horizontalizado, que las piernas se encuentren con las pierneras correspondientes y que logremos una posición ginecológica o litotómica de la paciente para hacer todas las exploraciones. Podemos realizar la inspección, podemos hacerla también con un espéculo para ver cómo está el cuello del útero, la palpación del abdomen, la percusión y la auscultación. En función a este último, sabemos también por la clase pasada de que hay una disminución en la motilidad intestinal debido a tanto la progesterona y la hormona gonadotrofina coriónica. Podemos escuchar ruidos hidroaéreos tal vez más disminuidos en la paciente, algo que sea sugerente. Pero propiamente dicho, cuando queremos hacer una evaluación de la paciente, es más factible en el segundo y en el tercer trimestre porque ya el útero está aumentado de tamaño a expensas del crecimiento del producto. Y lo que podemos realizar muy bien son las maniobras de Leopold, que son cuatro. La primera maniobra de Leopold corresponde estando a la derecha de la paciente, una maniobra bimanual en la cual vamos a tocar el fondo uterino con, que se llama el borde cubital de las palmas de las manos, ¿no? O del último dedo y vamos a buscar, entre comillas, qué se encuentra en el fondo. Si hablamos de una superficie amplia, irregular y que no pelotea, estamos hablando de que el extremo podálico se encuentra hacia arriba. Por lo tanto, lo más probable es que el producto hacia abajo se encuentra el polo cefálico. Por lo tanto, la primera maniobra de Leopold, entre comillas, nos da entre comillas, la situación del producto y nos da una sospecha de la presentación que se encuentra en la parte inferior. Luego tenemos la segunda maniobra de Leopold, que consiste igual, maniobra bimanual a la derecha de la paciente, en la que vamos a ir palpando los bordes laterales del útero o los flancos que tiene el abdomen para que se llama ir buscando el dorso del producto que va a ir correspondiente también al punto toconómico que va a tener el mismo. Por lo tanto, la segunda maniobra de Leopold me va a decir la posición del feto. La tercera maniobra de Leopold, del mismo modo a la derecha de la paciente, esta maniobra ya monomanual, se trata de utilizar tanto el índice y el pulgar como unas tenazas para más o menos corroborar el polo que se encuentra en relación al estrecho superior de la pelvis y ver si pelotea, ¿no? Si pelotea justamente y es una superficie que se llama regular, pequeña y que pelotea, estamos hablando de que está el polo cefálico. Si palpáramos al revés, una superficie irregular, de base ancha, que no pelotea, lo más probable es que aquí vamos a encontrar el polo podálico. Por lo tanto, la tercera maniobra de Leopold nos da la presentación. Y la última maniobra de Leopold, que por lo general es mejor cuando se está a la cabecera de la paciente, con maniobra bimanual también, se trata de rechazar la presentación hacia la cabeza de la paciente, es decir, hacia el abdomen o hacia el operador. Y esto daría el grado del encaje, ¿no? Esas son las cuatro maniobras de Leopold. Y vamos a hacer un pequeño repasito acerca del determinismo obstétrico para que esté consolidada las maniobras de Leopold. Situación es la relación que tiene el eje del producto con el eje que va a tener el útero o entre comillas la mamá. Por lo tanto, si ambos ejes convergen, ¿no? En paralelo, estamos hablando de una situación longitudinal.
Si el eje del producto está perpendicular al eje materno, como lo podemos ver aquí, es una situación transversa. Y si estuviera, que se llama, en ninguna de las dos, podemos aquí ver la situación oblicua, ¿no? Posición fetal es la relación que tiene el punto toconómico o el dorso del producto con una hemipelvis materna, ¿no? Por eso es que podemos tener posiciones derechas o posiciones izquierdas. Lo estoy haciendo ver en función a cómo lo ven también ustedes, porque si fuera en relación a la mamá y esta es su pelvis derecha, esta es su izquierda, evidentemente va a ser posición izquierda y posición derecha. Y tenemos también la presentación, que es la relación que tiene uno de los polos en función al estrecho superior de la pelvis, ¿no? Por lo tanto, podemos tener una presentación cefálica o podemos tener una presentación podálica. Por lo tanto, las maniobras de Leopold nos van a dar el determinismo obstétrico. También tenemos actividades que nos pueden colaborar si es que inclusive no conociéramos que la paciente reconoce su fecha de última menstruación, está en duda, pero nos ayudan, ¿no? Podemos, como por ejemplo, que se llama tener la regla de McDonald, se llama, ¿no? Donde nos dice que aproximadamente un útero de 12 centímetros es aproximadamente equivalente a 4 meses de embarazo. 16 centímetros, 5 meses. 20 centímetros, 6 meses de embarazo. 24 centímetros, 7 meses de embarazo. 28 centímetros, 8 meses de embarazo. Y a 32 centímetros es aproximadamente correspondiente a 9 meses. ¿Cómo es que vamos a calcular justamente los centímetros de la altura de fondo uterino, valorando con una vincha o con una cinta métrica, colocando el extremo cero de la cinta métrica en el borde superior de la sínfisis del pubis y haciendo coincidir con la parte cubital también de los dedos y a donde caiga para poder medir la altura de fondo uterino. Otra perspectiva, si es que no contamos con buena tecnología como un Doppler para escuchar latidos fetales, podemos utilizar un estetoscopio de PNR, como podemos ver aquí arcaicamente en su bibliografía, donde dice, ¿no? Que podemos ya escuchar latidos fetales a partir inclusive de las 12 semanas, a pesar de que el útero sea intrapélvico, pero es un signo de certeza. Siempre que valoremos a la paciente en los primeros meses del embarazo, también se aprovechará a modo de ver si hay datos de probabilidad de embarazo, ¿no? Tomar un Papá Nicolau, que es la pesquisa más importante para la prevención de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, es de vital importancia realizar una especuloscopía. Además que nos otorga la valoración de ver cómo está ese cuello del útero. Tenemos procedimientos complementarios que nos ayudan a la datación y al diagnóstico del embarazo, ¿no? El principal probablemente es la ecografía, que no es un tema de esta diapositiva, sino que la ecografía nos ayuda a poder realizar uno que se llama la amniocentesis, ¿no? Que es la extracción de líquido amniótico bajo guía ecográfica con una aguja. La guía ecográfica es primordial la guía ecográfica es primordial, como les decía, para evitar complicaciones, porque los tres métodos que vamos a ver a continuación tienen, entre comillas, ligera invasión, algunos más que otros, y obviamente pueden producir rupturas prematuras de membrana, puede producir alteración de partes fetales y demás, ¿no? La amniocentesis, primordialmente la bibliografía nos dice que debería ser un estudio para averiguar cromosomopatías probablemente, alteraciones metabólicas en el producto, eh, alteraciones del grupo RH, ¿no? Aunque también podríamos utilizar el test de COMS en la paciente, siempre y cuando la paciente sea RH negativa. Podemos utilizar para valorar si hay madurez fetal. Por lo general, en la madurez fetal, el líquido amniótico se torna cristalino con grumos blanquecinos, ¿no? Y también podemos utilizar, que se llama cuando hay alteraciones de la fetoproteína, ¿no? En estos casos sería sugerente utilizar una amniocentesis. También podemos utilizar la fetoscopía, que tiene por finalidad valorar cómo está ese líquido amniótico, ¿no? Por lo tanto, las indicaciones serán en embarazos postérminos, embarazos con diabetes, con restricción de crecimiento intrauterino, con rupturas prematuras de membranas y colestasis intrahepática. Encontrar un líquido amniótico de color cristalino valoraría de que está inerte y todo de entre comillas de parámetros normales. Un líquido amniótico verduzco sería la presencia de meconio,
un líquido amniótico rojizo o sanguinolento probablemente sería para muerte fetal o asfixia fetal, ¿no? E inclusive si fuera amarillento, podríamos hablar de un proceso infeccioso. Y otro método que también podemos utilizar en obstetricia es la cordocentesis. Y también podemos con biopsia de vellosidades coriales, que por lo general es más para estudios de cariotipo y genética estos dos. A la exploración física también nos interesa mucho realizar el tacto vaginal, esto primordialmente en perspectivas de trabajo de parto. Y en todo en tacto vaginal siempre es importante valorar la elasticidad de la vulva, valorar la posición de la uretra, valorar las glándulas de Bartolino si se encuentran indemnes. En función al cuello del útero podemos encontrar ya parte de los signos de probabilidad de embarazo, como el reblandecimiento del istmo, que se denomina también signo de Hegar, que se pueda palpar, que se llama ya ocupación de los fondos de saco, a eso se le llama el signo de Noble Budín, que evidentemente es diferente entre primigesta y multigesta, ¿no? También en función al cuello del útero, las primigestas tienen un cuello del útero bastante cerrado y las multigestas pueden tener ligera dilatación del orificio cervical externo, pero por lo general mantienen el orificio cervical interno cerrado. Y algo muy importante en el tacto vaginal es realizar pelvimetría. La pelvimetría externa no se la puede, se puede ser muy subjetiva, no puede darnos o parámetros muy claros, pero la pelvimetría interna, esa sí se puede realizar, donde cuatro parámetros de vital importancia. Se valora el ángulo subpubiano, se valora las espinas ciáticas, se valora la concavidad del sacro y algo muy importante, se valora el promontorio, ¿no? Que es en la parte culmen superior del sacro y que si lográsemos hacer una ligera medición en lo posible que nos permitan los dedos, podemos inclusive tener una probabilidad del conjugado vera, ¿no? Que justamente va del promontorio al borde posterior de la sínfisis del pubis. Tenemos su bibliografía, nos dice un poquitito acerca de algunas definiciones obstétricas muy parcializadas en función a la epidemiología chilena, ¿sí? Mortinatalidad se refiere a los decesos que se tienen en función al periparto, es decir, antes de que nazca el producto o en el proceso de nacimiento del producto, ¿ya? Una muerte fetal temprana es aquella que se produce antes de las 19 semanas de embarazo, es decir, prácticamente un aborto. Una muerte fetal intermedia es aquella muerte neonatal, fetal, perdón, que se produce entre las 20 y 28 semanas. Una muerte fetal tardía mayor a las 28 semanas. Mortinato ya es en función al nacimiento. Y tenemos mortalidades neonatales, precoz, la que produce entre los primeros 7 días, ¿no? Eso nos pone 6 días y 23 horas, o las neonatales tardías, que son entre el séptimo día hasta los 28 días, correspondientemente a un mes, o como dice su bibliografía, 27 días con 23 horas. De ahí es que la tasa de mortalidad fetal por lo general se calcula en función a todos los procesos de nacimientos muertos sobre los nacimientos vivos por 1000, ¿no? Aunque dice, a veces cuando la tasa es muy baja, se puede aumentar el número de la constante de 1000 a 10.000, que es lo que hacen en Chile, no sé si tendrá relevancia por lo menos con nosotros. Para el diagnóstico obstétrico, ¿no? También podemos hacer bien el uso de la ecografía. La ecografía ya permite identificar un saco gestacional a la sexta semana del embarazo y ya podríamos observar un embrión con latidos a la séptima semana de embarazo. Es un detalle importante. Y que se llama, además, podemos valorar la calidad que tiene el saco gestacional, que por lo general tiene que ser ovoideo, que tiene que haber la presencia primero de vesícula vitelina y ya o entre 1 a 2 semanas ya tendría que aparecer el embrioncito, ¿no? Como lo podemos ver ahí, ¿no? También podemos ver cómo está hacia alrededor ese saco gestacional, si no hay la presencia de hematomas correspondientes, la posición que tiene en función al útero, porque inclusive encontrar un saco, encontrar un saco gestacional
que se llama no, o perdón, no encontrar un útero con saco gestacional, pero con una otrofina coriónica elevada, se podría ser sugerente de un embarazo ectópico, ¿no? La bibliografía dice que ya con 1500 unidades de gonadotrofina coriónica en sangre, ya deberíamos ver saco gestacional, ¿no? Es importante. Y casi para concluir este pequeño tema, vamos a hablar acerca de los signos de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza del embarazo. Dentro de los signos de presunción tenemos a la menorrea, la ausencia de la regla, que la paciente ya tenga síntomas neurovegetativos, como por ejemplo en los digestivos, náuseas, probabilidades de vómito, estreñimiento, los urinarios, que la paciente tenga, ya sabemos, por mayor tasa de filtrado glomerular, hay datos de poliuria, está orinando constantemente, nicturia inclusive, en función a lo cardiovascular, ligera taquicardia, ligera hipotensión y que la paciente por un efecto en el sistema nervioso central tiene una tendencia al sueño. Son signos de presunción. Tenemos signos de probabilidad con aumento del tamaño uterino, que sabemos que las primeras semanas uno de los cuernos puede estar, que se llama, uno de los cuernos del útero puede estar aumentado de tamaño, se llama signo de Piscasec. Podemos ver turgencia mamaria con corpúsculos de Montgomery. Podemos ver el signo de Hegar, ¿no? Que ya lo habíamos visto con el reblandecimiento del útero, del istmo, y el reblandecimiento del cuello recibe el nombre de signo de Godel, ¿no? Los dos son reblandecimientos, el primero es istmo y el segundo es del cuello del útero propiamente dicho, del orificio cervical. Tenemos el signo de Chadwick, que es la coloración violácea, tanto de la vagina como del cuello del útero, y el signo de Noble-Budin, como les mencionaba, la ocupación de los fondos de saco. Y ya para signos de certeza, está encontrar una beta-HCG elevada, que es propia de la hormona del embarazo, encontrar en la ecografía saco gestacional y mucho más con latido fetal, escuchar frecuencia cardíaca fetal, ya sea por ecografía o con estetoscopio de Pienaar o con Doppler y palpar partes fetales, ¿no? Con esto ya haríamos un diagnóstico propio del embarazo. Muy bien, doctores, con este pequeño resumen sobre este tema, pasamos a las preguntas. Ya saben, ustedes son dueños del chat, así que comenzamos con la pregunta. ¿Qué hormona se utiliza para confirmar el diagnóstico bioquímico del embarazo? Progesterona, estrógenos, gonadotrofina coriónica, lactógeno placentario o relaxina. Demasiado facilita. Sí, creo que no vamos a darle mucha vuelta. La gonadotrofina coriónica es producida por el trofoblasto, aparece en sangre y en orina a partir del octavo día de posovulación, siendo la base de las pruebas del embarazo. Quiere decir que a las 2 semanas de la concepción, ya la hormona, entre comillas, sale positiva, según su bibliografía, ¿no? Laboratorios mayores hoy en día inclusive lo hacen a las 48 horas, les cuento, doctores. Bien. ¿En qué semana se puede detectar HCG en suero mediante métodos sensibles? Primera semana, segunda semana, tercera semana, octava semana, quinta semana. Creo que en respuesta de la anterior pregunta prácticamente yo la habría mencionado, ¿no? Según su bibliografía. A la segunda semana ya podemos ver, ¿no? Porque es entre el octavo y el 10.º día posterior a la ovulación ya podemos ver que se llama un diagnóstico con beta-HCG o con HCG propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es el método más exacto para la datación del embarazo en el primer trimestre? Fecha de última menstruación, tamaño uterino, longitud céfalo-caudal por ecografía, niveles séricos de HCG o presencia de movimientos fetales.
La respuesta es la longitud cefalocaudal o cranocaudal, CRL. Se utiliza mucho en términos ecográficos, que es la medición de la longitud cefalocaudal es el parámetro más preciso para estimar la edad gestacional antes de la semana 13. Inclusive el error dicen que puede ser de solo una semanita a lo máximo para el cálculo de la edad gestacional. En el segundo trimestre tiene más relevancia el diámetro biparietal y en el tercer trimestre una confluencia entre el diámetro biparietal, circunferencia abdominal y longitud femoral. ¿Cuál es el signo de Chadwick en el embarazo? Cianosis de la vagina y el cérvix, reblandecimiento uterino, aumento de la temperatura basal, cambio en las mamas o pigmentación areolar. Cianosis de la vagina y el cérvix, la congestión vascular secundaria al aumento de flujo sanguíneo produce coloración violeta de la mucosa y la vagina cervical. A esto se le conoce como el signo de Chadwick. ¿Cuál de los siguientes se considera un signo probable de embarazo, es decir, de probabilidad? Náuseas, amenorrea, pigmentación cutánea, percepción de movimientos fetales por la madre o el reblandecimiento del cuello del útero. No se olviden que hay signos de presunción, probabilidad y de certeza, ¿no? Entonces, si aquí nos dice que es probabilidad, la respuesta es reblandecimiento del cuello uterino, ¿ya? Que si hacemos es el signo de Godel. El signo de Godel junto con el aumento uterino y los cambios en el cuello son signos probables de embarazo. Amenorrea es presunción para la mayoría que está colocando B. ¿Cuál es la utilidad de la regla de Naegel? Calcular la edad gestacional actual, estimar la fecha probable de parto, determinar la edad fetal por ultrasonido, diagnosticar embarazo múltiple o identificar embarazo ectópico. Antes de ir con la respuesta. Y los movimientos fetales, me dicen, es signo de certeza, no es signo de probabilidad. Bien, para esta pregunta, la regla de Nagel es para estimar la fecha probable de parto. Se suma un año, se resta 3 meses, ¿no? Y se añaden 7 días a la fecha de última menstruación para calcular la fecha estimada de parto, o que es lo mismo en relación al primer día, se suma 7 y se aumentan 9 mesecitos, nada más, ¿no? ¿Qué nivel de HCG sérica es compatible con la visualización ecográfica de un saco gestacional intrauterino? 100.000 unidades, 500.000 unidades, 1.000 mil unidades, 1.500.000 unidades o 50.000 unidades por mililitro. Mililitro, perdón. La respuesta es 1.500.000 unidades sobre mililitro. La zona discriminatoria para visualizar un saco gestacional por ecografía transvaginal se alcanza con valores de HCG superiores a 1.500.000 unidades sobre mililitro. No sé si la respuesta era D. Pregunta, ¿qué signo clínico corresponde a un signo de certeza de embarazo?
amenorrea, latidos cardíacos fetales auscultables, cambios mamarios, pigmentación areolar o el signo de Chadwick. Aquí sí estábamos con certeza. Certeza significa que sí o sí esa paciente está embarazada, no hay cómo perdernos. Escuchar latidos cardíacos fetales es un signo de certeza, ¿no? La auscultación de latidos fetales mediante Doppler o estetoscopio de Pienaar confirma la certeza de la presencia de un embarazo. ¿Cuál de los siguientes se considera un signo presuntivo de embarazo? Amenorrea, reblandecimiento del cérvix, latidos cardíacos fetales, movimientos fetales palpables o el reblandecimiento del istmo. Creo que ya les he dado la respuesta hace un buen ratito. Presunción, amenorrea. También están síntomas digestivos, urinarios, sueños y aquí también que se llama, bueno, la justificación. Los signos presuntivos se basan en síntomas subjetivos, siendo la amenorrea el más característico. ¿Qué hallazgo indica un útero asimétrico en etapas tempranas del embarazo? El signo de Hegar, el signo de Piscasek, signo de Chadwick, signo de Gödel o signo de Osiander. El signo de Piscasek. Se debe a la implantación del óvulo en uno de los cuernos uterinos, generando una asimetría palpable en el útero. Esto igual es máximo hasta la semana 14, porque después el útero ya se vuelve un ovoide simétrico. Pregunta, ¿en qué momento del embarazo la placenta asume la función endocrina principal? ¿En la fecundación, a la semana 4, a la semana 6, a la semana 8 o a la semana número 12? La respuesta es semana 12, ¿no? Tal vez la justificación práctica que les puedo decir son trimestres. Primer trimestre, el cuerpo lúteo. Segundo trimestre, ya es la placenta la que empieza a hacer prácticamente su trabajo. A partir de la semana 10, 12, la placenta sustituye al cuerpo lúteo en la producción de progesterona y estrógenos. Pregunta, ¿qué método clínico se usa tradicionalmente para estimar la edad gestacional a partir de la altura uterina? La fórmula de McDonald, la regla de Nagel, la fórmula de Pienaar, la regla de Hegar o el método de Piscasek. Fórmula de McDonald. Permite correlacionar la altura uterina en centímetros con la edad gestacional entre las semanas 16 y 36, ¿no? Para eso sirve la fórmula de McDonald. ¿Cuál es el cambio uterino que se correlaciona con la 12ª semana de embarazo? Útero no palpable, fondo uterino en epigastrio,
fondo uterino a nivel umbilical, fondo uterino a nivel subcostal o fondo uterino palpable sobre el pubis. El fondo uterino en el pubis, ¿no? A las 12 semanas, el útero alcanza el borde superior del pubis, signo clínico útil para confirmar el primer trimestre. Pregunta, ¿cuál es el intervalo normal entre la ovulación y la implantación del óvulo fecundado? 1 a 2 días, 3 a 4 días, 6 a 7 días, 8 a 10 días o 12 a 14 días. Las respuestas del 6 a 7 días, entre el sexto a séptimo día. La implantación ocurre aproximadamente una semana después de la ovulación y fecundación, cuando el blastocisto se adhiere al endometrio. Llega en proceso de mórula y se implanta en forma de blastocisto, justamente entre el sexto y séptimo día. Uno de los siguientes es un parámetro en perimetría interna: el diámetro vitrocanterio, el diámetro biparietal fetal, el ángulo del isquión, el conjugado vera o el diámetro transverso de la pelvis. Acá la respuesta es el conjugado vera, ¿no? Que se llama entre el promontorio al borde posterior de la sínfisis del pubis. Justificación: por medio de la perimetría interna se debe evaluar el ángulo subpubiano, las espinas ciáticas, línea nominada, condición del sacro y por consiguiente la medición del conjugado o vera. La tercera, la tercera maniobra de Leopold determina actitud fetal, situación fetal, posición fetal, presentación fetal o variedad de posición. Presentación fetal es la tercera maniobra de Leopold. Con la mano derecha, el profesional hace una especie de tenaza firme entre el pulgar y los restantes dedos y trata de ubicar el polo fetal en el hueco suprapúbico, ¿no? Hablando de polo, decimos presentación. La determinación de meconio en el líquido amniótico fetal se puede determinar por cordocentesis, biopsia de vellosidades coriales, ecografía, disminución de la altura uterina o la amnioscopía. Por amnioscopía.
El instrumento permite observar el líquido amniótico a través de las membranas del polo inferior del huevo al ser contrastado con el polo cefálico del feto, ¿no? Para eso sirve la amnioscopía. Bueno, terminamos nuestro primer temita, ¿ya? Gracias, doctores. Permítanme, por favor, entrar de una con el siguiente tema. Hacemos las preguntas del siguiente tema y al final, por favor, me hacen todas las preguntas que ustedes manden. Muy bien, doctores. Muy correlacional estos dos temas. Vamos a hablar acerca de control prenatal. El control prenatal es una serie de entrevistas que va a tener el personal médico con la paciente embarazada. Es muy importante que tengamos en cuenta que tiene unas metas. El control prenatal tiene un objetivo, que es tratar de reducir factores de riesgo, identificar pacientes que puedan presentar algún problema durante el embarazo. Y para este detalle se necesita que sea lo más eficaz, lo más eficiente y de amplia cobertura el método el control prenatal, ¿no? Es lo que nos sugiere la bibliografía. Y para lograr esto, necesitamos que un control prenatal sea periódico. ¿Qué quiere decir? Que tenga que ser precoz, lo más antes posible en cuanto la paciente se entera que está embarazada y que al menos tenga 8 controles, que es lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dice que ese es el parámetro de cuántos controles prenatales debería tener, que casualmente serían prácticamente uno por mes. Deberíamos tener un material necesario, ¿no? Deberíamos contar con todos los insumos en nuestro consultorio o en el lugar donde vayamos o a la localidad que vayamos a ir, es decir, deberíamos estar equipados para poder realizar un control prenatal. Teniendo en cuenta de que ya vimos toda la datación y el embarazo, ya sabemos los instrumentos básicos que se necesitan, ¿no? Para toma de signos vitales, espéculo probablemente, una cinta métrica, un estetoscopio de PNR, para tomar peso y talla, una balanza. Y algo que es importante es que todo lo que vayamos a hacer en el control prenatal lo vamos a detallar en la historia clínica perinatal, ¿ya? Además, al utilizar la historia clínica perinatal, vamos a catalogar a la paciente si hay factores de riesgo y por ende que la paciente se considere alto riesgo obstétrico, justamente por sus factores de riesgo. Y que el control prenatal además tiene que desarrollarse en los 3 niveles de atención en salud que tenemos. El primer contacto probablemente la paciente lo va a hacer con el primer nivel de atención. Una vez realizado la datación del embarazo, los estudios correspondientes, en cierta edad gestacional se enviará a segundo nivel de atención para la evolución del embarazo y tal vez para la culminación o si la paciente tiene factores de riesgo, debería ser atendida en un tercer nivel. Es importante ya inclusive en la afiliación de la paciente embarazada en la historia clínica perinatal, saber que hay factores de riesgo propios de la paciente, como por ejemplo la raza negra y la raza que se llama eh, oriental pueden tener más factores de riesgo, se ha demostrado los estudios que hice, la bibliografía, la edad, sabemos que edades adolescentes o edades mayores o perimenopáusicas tienen factores de riesgo, justamente dice, ¿no? Menores a 15, mayores a 35 años de bibliografía. Tener antecedentes en función al embarazo anterior, ¿no? Si han sido recién nacidos o bien prematuros, o si han sido recién nacidos con bajo peso, la bibliografía justamente nos dice que menores a 2.500 gramos es un factor de riesgo importante a tener en cuenta, o si ha habido mayores de 4.000 gramos
Tener en cuenta el peso y la talla. Pacientes con tallas menores a 1,50 probablemente tengan mayores factores de riesgo. Y también es importante la actividad laboral, saber si esos pacientes hacen actividad física importante en función a su actividad laboral. Más también tenemos en los factores de riesgo, en la historia obstétrica propiamente dicha, averiguar si hay antecedente de óbito, antecedente de aborto recurrente, que su biografía dice que sea 3 o más abortos, peso previo del recién nacido, ya habíamos visto menores a 2.500, que haya habido datos de prematuridad, que haya habido antecedentes de anomalías congénitas del producto o si ha habido cirugías y patologías que se hayan resuelto en el embarazo previo o que se hayan diagnosticado en el embarazo previo. Eso es muy importante desde el punto de vista obstétrico, de antecedente. En relación al embarazo actual, ya tenemos que tener en cuenta de que si es un embarazo múltiple, es una paciente con factor de riesgo. Ya habíamos visto la edad, es factor de riesgo. Si la paciente tiene factor RH negativo, hay la gran posibilidad de anemia hemolítica del recién nacido cuando nazca. Por lo tanto, hay que sí o sí hacer el diagnóstico del grupo sanguíneo de la paciente. Sangrados uterinos anormales, ya sea por la presencia de tumoraciones o en el embarazo actual que haya datos de amenazas de hemorragias de la primera y de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Y también es importante la presión arterial. Prácticamente la presión siempre se la debe tomar a lo largo de todo el embarazo, porque el ascenso de la presión arterial, especialmente en el segundo trimestre, puede ser sugerente como para trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Pero también la paciente puede tener patologías de base que es importante investigarlas, como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades endocrinológicas, diabetes, hipotiroidismo, pacientes con patologías de base. Muy importante la patología renal, pero también la paciente puede ser cardiópata, puede tener problemas de pulmón, el consumo de sustancias, lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, y también tenemos en otro como alteraciones inmunológicas. Aquí destaca el síndrome de anticuerpos antilipídicos, perdón, lupus eritematoso sistémico. Y hablando particularmente acerca del consumo de sustancias, las 3 sustancias importantes están en función al alcohol, al tabaco y al consumo de anfetaminas, ¿m? U otras drogas. En relación al alcohol, dentro del embarazo lo que puede producir es un síndrome alcohólico fetal en el producto. Va a producir restricción de crecimiento intrauterino, puede producir abortos espontáneos, es un factor para desprendimiento prematuro de placenta normo inserta y es un dato como para prematuridad. Y también se ha demostrado que el producto que nace con un espectro de los desórdenes del alcoholismo fetal, así le coloca su bibliografía, en el cual hay un retardo de crecimiento, pero esto es postnatal. Se demuestra de que no pueden lograr crecer muy bien. Hay alteraciones del sistema nervioso central e inclusive con dismorfías como microcefalia, hay que se llama líquido en el espacio cefalorraquídeo, perspectivas de espina bífide y más alteraciones, ¿no? Y inclusive pueden presentar hasta miopías, malformaciones cardíacas, inclusive destaca aquí la tetralogía de Fallot. Tenemos que se llama también el tabaco, que va a producir bajo peso en el producto, probabilidades de prematuridad y aborto. Y en función al uso de narcóticos, metanfetaminas y cocaína, tenemos la cocaína propiamente dicha, riesgo de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, prematuridad, restricción de crecimiento intrauterino, malformaciones renales y digestivas con cocaína, bajo peso. Y en función a narcóticos, aborto, eclampsia, muy importante, restricción de crecimiento intrauterino, prematuridad, ruptura prematura de membranas y síndrome de abstinencia fetal, ¿no? Ya una vez establecido los factores de riesgo de mi paciente, su afiliación y todo en lo que es la datación del embarazo, tenemos que tener actividades del control prenatal. El control prenatal tiene que ser lo más antes posible en función a la paciente esté embarazada, mejor si es dentro de las principales 13 semanas de embarazo.
En cada control prenatal, ya una vez de que el útero se vuelve extrapélvico, más allá de las 12 semanas, y que permita, o bien por estetoscopio de Pienaar, o bien por un Doppler, se debe siempre auscultar los latidos fetales para valorar vitalidad fetal y que los latidos siempre están en un parámetro de 120 a 160 latidos por minuto. Los movimientos fetales, ¿no? Si no me equivoco, en el libro de datación, en el capítulo, perdón, de datación dice que entre la semana 16 ya se puede, la madre ya puede percibir movimientos fetales y en el capítulo de control prenatal dice que entre las 18 a 22 semanas ya puede la madre sentir los movimientos. Esta es en la práctica más viable. Siempre se debe tener en cuenta el probable peso fetal en relación a la altura de fondo uterino o en relación a la ecografía, y esto se ve en función a los percentiles, ¿ya? Y que también los percentiles nos ayudan en función a la probabilidad de líquido amniótico. Si va creciendo a la par del peso fetal, pues tendremos una valoración importante del líquido amniótico. Si tenemos una altura de fondo uterino X y semanas después disminuye esa altura de fondo uterino, hay la gran posibilidad de que la paciente pueda estar perdiendo líquido amniótico. En el control prenatal también debemos realizar actividades de contenido educativo, es decir, a la mamá la tenemos que preparar, la tenemos que informar, ¿no? Y esto me ayuda a la prevención también y la identificación de factores de riesgo, ¿no? A la paciente tengo que darle educación acerca de los signos de alarma, ya sea del primer, segundo y tercer trimestre, hemorragia, pérdida de líquido, dolor, la presencia de algún otro síntomas que sugieran otro tipo de patología, que la paciente tiene que nutrirse de manera adecuada. No es importante que se llama erradicar probablemente alguna alimentación, tal vez tenga que ser más rica en cualidad que cantidad. Se avisa cómo tiene que darle los consejos para identificar los síntomas y signos de un trabajo de parto y cómo debería llegar al centro de salud o cómo el libro habla inclusive de que con matronas tienen, ¿no? Entonces pueden hacerlo, cómo debería ser la lactancia, los derechos que tiene la paciente una vez que va a ser mamá y ya también se puede aprovechar a hablar acerca de anticoncepción a futuro. Dentro de las actividades ya de la gestación actual, lo que la bibliografía nos dice que es muy importante, pasos, es el control para Chagas, bacteriuria asintomática. Muchas de las pacientes por el efecto hormonal del embarazo pueden tener leucopenia, lo habíamos visto en el tema pasado, y por ende pueden haber infecciones urinarias que inclusive no se diagnostican. Por eso siempre es importante pedir examen de orina y urocultivo a las pacientes. Grupo sanguíneo, sabemos bastante bien, el RH negativo de la paciente embarazada puede ser muy deleterio para su producto. Se puede después también tomar el CUMS. El CUMS indirecto es para la mamá, el CUMS directo es para la mamá, para el producto. La glicemia en ayunas es muy importante y ya inclusive con datos de hiperglicemia mayores a 140 miligramos sobre decilitro de isosfera es sugerente para que las pacientes se hagan una curva de tolerancia oral a la glucosa. Es importante valorar VIH, es importante valorar hemoglobina. Aquí en control prenatal dice de que una hemoglobina menor a 11 miligramos de decilitro sería como para que la paciente esté considerada como anémica. También es importante hacer el diagnóstico de sífilis en el embarazo y esto es en función a una prueba no treponémica que es el BDDL. En función a ello, y justamente para la prevención de la anemia en la embarazada, la bibliografía nos sugiere de que la suplementación de hierro, que no es lo mismo que requerimientos, sino lo que tenemos que darle nosotros, ronda entre 60 a 100 miligramos diarios de hierro. Las pacientes también tienen que ser estudiadas desde el punto de vista de la albúmina, ¿no? Por proteínas, que una disminución de las proteínas menores a 28 semanas sugieren una nefropatía materna y que mayores a 28 semanas son más característicos de trastornos hipertensivos del embarazo. Que dentro del control prenatal deberíamos realizar al menos
tres ecografías importantes del embarazo. Uno, en cuanto la paciente se entera que está embarazada. La segunda ecografía, que por lo general es entre la semana 11 a 14 de embarazo, que se llama de translucencia nucal o pliegue nucal, porque esta ecografía nos ayuda mucho para la probabilidad de cromosomopatías como síndrome de Down. La tercera ecografía tendría que ser la estructurada en el segundo trimestre, muy cercano entre la semana 20 a 24. Y también podemos inclusive hacer una última ecografía que es la que me ayuda para saber el peso fetal, valorando el diámetro biparietal, valorando la circunferencia abdominal y la longitud del fémur para un probable peso fetal, ¿no? Entre 3 a 4 ecografías son importantes. Y una actividad importante, prácticamente todos los libros siempre hablan acerca de la administración de toxoide tetánico, que es para la prevención de tétanos neonatal, que por lo general ahora esta bibliografía nos sugiere utilizarla entre las 22 a 32 semanas del embarazo o 6 semanas antes del parto, con un intervalo de un mes entre una o dos dosis o hasta tres dosis se puede utilizar. Luego, ¿qué se llama? Tenemos actividades que se deben realizar en cada control prenatal, ¿no? Como por ejemplo, siempre valorar la edad gestacional, valorar el peso de la paciente, los signos vitales, donde la presión arterial es muy importante. En cada control, valorar la altura uterina, la presentación del producto, los latidos fetales que pueda tener y la citación que va a tener cada paciente, además de sus movimientos fetales y si hay datos de proteinuria en función a la albúmina, ¿no? Como veíamos. Y es importante saber que se llama los síntomas habituales que pueda tener una paciente a lo largo del control prenatal, ¿no? Que es importante identificarlos y en la parte educativa saber cuáles son normales y anormales, como por ejemplo la somnolencia característica de las primeras 16 semanas de embarazo, los náuseas y vómitos, que cuando llegan a intolerancia oral, con vómitos incoercibles, sin que la paciente pueda comer y con alteraciones hidroelectrolíticas, hablamos de hiperemesis. ¿Cuándo es hiperemesis? Cuando hay alteraciones como intolerancia oral y alteraciones hidroelectrolíticas. Las pacientes van a presentar pirosis, dolor urente en la boca del estómago. Ya sabemos por qué en relación a la motilidad intestinal y al reflujo. Las pacientes van a presentar constipación. Las pacientes pueden presentar rodetas hemorroidales, más propiamente en el tercer trimestre y en el momento del parto, que las pacientes van a presentar edema y varices, habíamos visto ya su fisiología y fisiopatología, perdón, la clase pasada, que las pacientes van a tener mayor probabilidad de lumbalgia, esto por, ¿qué se llama? El crecimiento uterino, más propiamente dicho en el tercer trimestre, la pigmentación, lina alba, melasma, cloasma, y que las pacientes pueden presentar un flujo que siempre es importante detectar que no sea un flujo patológico del que puede ser fisiológico, ¿no? Los pacientes pueden presentar en el último trimestre o propiamente dicho antes del parto la eliminación del tapón mucoso, pero un flujo genital que sea característico como para vaginosis bacteriana va a ser un flujo grisáceo con aroma a pescado. La candidiasis promueve un flujo blanquecino grumoso y la tricomoniasis ejerce un flujo verduzco, espumoso, fétido. ¿Qué se llama? También hablamos acerca de la nutrición que tiene que tener una paciente embarazada y esto es en función a su índice de masa corporal. Pacientes con índice de masa corporal normales deberían tener una ganancia de peso de 11 a 13, 11 a 14 kilos durante todo el embarazo. Pacientes con obesidad es menos la ganancia de peso y esto que se llama hace que puedan ganar entre 6 a 8 kilogramos dependiendo de su índice de masa corporal. Y que el índice de masa corporal no es el mismo de una paciente sin embarazo. Se rigen a las curvaturas que tiene estas tablas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo dice su bibliografía que se llama y que se llama, también nos sugiere cuánto tiempo deberíamos tardar en hacer un control prenatal en función a las visitas para que justamente el control sea eficaz. En la primera visita deberíamos tardar, que se llama hasta las 12 semanas de embarazo,
deberíamos tardar entre 30 a 40 minutos. Es decir, el primer control prenatal debería ser más exhaustivo. La segunda, la tercera y la cuarta visita van a ser 20 minutos. La segunda visita a las 26 semanas, la tercera visita 32 semanas, la cuarta visita entre las 38, 36 a 38 semanas. Mire, ya no tardamos tanto. Bien, con el resumen de control prenatal, vamos a pasar a las preguntitas. Ustedes son dueños del chat, doctores. ¿Cuál es el número mínimo de controles prenatales recomendados para un embarazo sin complicaciones? ¿Dos controles, cuatro controles, cinco controles, seis controles u ocho controles? Tenemos más o menos dos probables respuestas acá y vamos a ver. Hay un pequeño lugarcito en la cual su biografía dice acerca de lo que la Organización Mundial de la Salud dice, ¿no? Y evidentemente deberían ser ocho controles prenatales para que ese embarazo no tenga ningún factor de riesgo, ¿ya? Pero si es que de casualidad le vamos a colocar este acápite de que al menos debería tener los controles prenatales, sí, probablemente le vamos a colocar como cuatro, ¿ya? Pero para que un control prenatal sea armonioso, por lo menos ocho, ¿ya? ¿Qué prueba de laboratorio se solicita en el primer control prenatal para detectar sífilis? ELISA, BDRL, FTA-ABS, PCR o hemocultivo. Verde. Y aquí la respuesta es una prueba no treponémica que es el BDRL, ¿no? Es una prueba de tamizaje estándar utilizada para la detección de sífilis en el embarazo. Se solicita en el primer control prenatal. E inclusive la historia clínica perinatal da un acápite más como para el tamizaje en el último trimestre. ¿Cuál es el esquema recomendado para la suplementación de ácido fólico en embarazadas? 0,1 miligramos días durante el embarazo, 1 miligramo día, 0,4 miligramo día, 2 miligramos día o solo si hay antecedentes de defectos del tubo neural. Cero punto cuatro miligramo día desde antes de la concepción hasta el primer trimestre, ¿no? Inclusive dice que sugerente 2 a 3 meses antes de la concepción ya de paciente debería estar tomando ácido fólico. El ácido fólico previene defectos del tubo neural y se recomienda iniciar la suplementación al menos un mes antes del embarazo y continuar hasta el primer trimestre, ¿no? Justamente que es el desarrollo del sistema nervioso central, por eso es tan importante el ácido fólico. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de COMS indirecta durante el embarazo? Diagnosticar anemia, detectar infecciones urinarias, confirmar embarazo múltiple, medir los niveles de progesterona o identificar anticuerpos anti-RH en la madre.
Identificar anticuerpos anti-RH en la madre. La prueba de COMS indirecta se realiza para detectar anticuerpos maternos dirigidos contra eritrocitos fetales RH positivos, lo que permite prevenir enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuál es la ganancia de peso ideal en una mujer con normopeso durante el embarazo? De 5 a 9 kilos, 7 a 12, 11 a 16, 14 a 20 o de 3 a 6 kilos. De 11 a 16 kilos. En la mujer con índice de masa corporal normal antes del embarazo, la ganancia de peso ideal es de 11 a 16 kilos, lo cual favorece un crecimiento fetal adecuado y reduce riesgos obstétricos, ¿no? Yo les había comentado hasta 14, porque la bibliografía es muy favorable con 16. ¿Cuál de los siguientes es un marcador ecográfico importante en el primer trimestre para tamizaje de neuploidías? Diámetro biparietal, longitud femoral, volumen de líquido amniótico, medida del pliegue nucal o circunferencia abdominal. La translucencia nucal, ¿no?, se mide entre las semanas 11 y 14 y valores aumentados se asocian a cromosomopatías como el síndrome de Down, ¿no? Que es lo mismo que la medida del pliegue nucal. ¿Qué vacuna es segura y recomendada durante el embarazo? Influenza inactivada, fiebre amarilla, hepatitis A, triple viral y varicela. La influenza, esta prácticamente es una vacuna normal en el embarazo, no hay ningún problema y la estacional la paciente puede recibirla. La vacuna contra la influenza inactivada está recomendada en cualquier trimestre del embarazo para prevenir formas graves de gripe en la gestante. ¿Qué medida en el control prenatal se debe realizar en todas las embarazadas a las 36 semanas? Cultivo de orina, ecografía de translucencia nucal, test de Coombs, toma de muestra para estreptococo del grupo B o perfil hepático. Bueno, por lo menos en nuestro medio no tenemos medios de cultivo para este tipo, ¿no? O si hay, es en laboratorios bastante costosos, ¿no? Pero la toma de muestra para este trococo del grupo B, ¿no? Es un tamizaje entre las semanas 35 y 37 y permite identificar colonización y prevenir sepsis neonatal con profilaxis antibiótica. Esta bacteria es muy importante inclusive para ruptura prematura de membranas y amenaza de parto prematuro.
¿Cuál es el principal componente bioquímico que se evalúa en el primer trimestre para el tamizaje del síndrome de Down? Beta-HCG y PAPA, alfa-fetoproteína estriol, inhibina A, glucosa y creatinina, hemoglobina y hematocrito. Y el PAPA, por si acaso, viene de proteína plasmática ligada a la placenta. Es la beta-HCG y la proteína plasmática ligada a la placenta, que junto a la translucencia nucal forman un tamizaje combinado para el primer trimestre en aneuploidías. Los tres se pueden tomar, especialmente en pacientes en factores de riesgo. ¿Qué utilidad tiene la ecografía del segundo trimestre entre las semanas 18 y 22? El diagnóstico de preeclampsia, la evaluación de las anomalías de estructuras fetales, tamizaje de cromosomopatías, confirmación del sexo fetal exclusivamente o el monitoreo de la placenta. En La Paz está lloviendo y creo que fuertecito. Evaluación de anomalías estructuras fetales, ¿no? Es lo más importante en la ecografía estructurada, justamente, por eso se le llama así. La ecografía morfológica del segundo trimestre permite valorar estructuras anatómicas fetales para la detección temprana de malformaciones. ¿Cuál es la finalidad principal de la consulta prenatal en el primer trimestre? Determinar el sexo fetal, estimar la edad gestacional y evaluar riesgos, realizar la prueba de O'Sullivan, que es la curva de tolerancia oral a la glucosa, indicar actividad física o solicitar ecografía estructurada. Lo principal siempre va a ser estimar la edad gestacional, ¿no? Eso es el punto de partida prácticamente del control prenatal. La primera consulta prenatal debe centrarse en establecer el riesgo obstétrico, calcular la edad gestacional y planificar los cuidados que va a tener la paciente. ¿Qué medida es prioritaria en el primer control prenatal ante una gestante con antecedente de infección por Toxoplasma gondii? Ecografía estructural, amniocentesis, profilaxis antibiótica, prueba de tolerancia oral a la glucosa o detección de anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. No, y sí es la detección de anticuerpos. La serología para toxoplasmosis permite diferenciar una infección pasada de una infección reciente activa que puede afectar al feto. La tetralogía de Fallot es una complicación producida por el consumo de una de las siguientes sustancias en el embarazo: tabaco, cocaína, anfetamina, cafeína o alcohol.
Creo que para repasar, ¿no? La tetralogía de Fallot, a ver si alguien me puede ayudar, es comunicación interventricular, cabalgamiento de aorta, hipertrofia de ventrículo y estenosis de arteria pulmonar. ¿Me equivoco? Súper. Es el alcohol. El alcohol, el consumo de alcohol que se llama puede provocar tetralogía de Fallot, doctores. Los denominados desórdenes del espectro del alcohol fetal son una combinación de defectos físicos y mentales como la restricción de crecimiento, compromiso del sistema nervioso central, malformaciones cardíacas, miopía y dismorfías craneales. Su biografía dice que el alcohol puede producir la tetralogía de Fallot. La presencia de albuminuria antes de las 28 semanas sugiere una de las siguientes: hidrops fetal, mole datiforme, preeclampsia, colestasis intrahepática o nefropatía materna. Interesante. Si es antes de la semana 28, nefropatía materna. Si es después de la semana 28, preeclampsia. Si se detecta albuminuria antes de las semanas 28, con alta probabilidad se debe a una nefropatía no diagnosticada de la madre previamente. La vacunación contra el tétanos en el embarazo consiste en la administración de toxoide tetánico, virus atenuados, complejo proteico, virus de la difteria o inoculación de tejido. Sencilla, ¿no? La administración de toxoide tetánico. Varios estudios han demostrado la efectividad de la inmunización administrando a la embarazada 2 a 3 dosis de toxoide tetánico separadas por un mes al menos 6 semanas antes del parto. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Yo estoy predispuesto ahora a todas las consultas que tengan ustedes. Aquí me preguntan, ¿cuál es el método de datación para el segundo y tercer trimestre? Si es en función a ecografía, en el segundo trimestre lo más sensible, dice la literatura, que es el diámetro biparietal. Y en el tercer trimestre es en un conjugado entre diámetro biparietal, circunferencia abdominal y longitud femoral.
Doctores, ¿me logran escuchar ahora sí? Ya, súper. Espérenme un ratito. Voy a bajar el volumen para que no se escuche doble. Ya, y bueno, traté de resetearlo, ¿no? Por eso es que lo apagué mi micrófono un ratito y lo volví a encender. Me quedé en la pregunta de ¿en qué edad gestacional se puede escuchar con este transabdominal, el latido fetal? A las 12 semanas ya se puede escuchar muy bien. Inclusive si el Doppler es bueno, ya a las 10 semanas se escucha. Pero sus bibliografías habla mucho acerca del estetoscopio de Pienaar, ¿no? Entonces probablemente desde la semana 12 déjenlo. A ver, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Ahora sí. Doctor, ¿esta clase queda grabada en la plataforma? Sí, la van a subir después. Doctor, buena noche. ¿Cuál es la medición de diámetro biparietal mínima para considerar parto vaginal, por favor? Es que esto depende de la edad gestacional, doctor. Y yo preferiría de que no lo mantenga en función de ecografía porque la ecografía es operador dependiente. Y si hacemos muy, que se llama, muy, muy rígidos a la literatura como para el estrecho superior, debería medir un diámetro biparietal, entre comillas, superior a 9,5 y que no sobrepase los 11, ¿no? Me vuelven a preguntar a qué edad gestacional se realiza el COMS. En realidad debería realizarse en cuanto la paciente está diagnosticada de VIH negativo, ¿no? Pero con mayor sensibilidad es en el tercer trimestre. Doctor, ¿cómo podría ayudarnos la estadificación de la alfa-fetoproteína y en qué semana se podría utilizar? La alfa-fetoproteína es ¿qué se llama? ¿Cómo puedo decir? Un marcador también para cromosomopatías, también para síndrome de Down, pero es más específico del segundo trimestre, junto a otros estudios, como estriol libre, inhibina A. Y también se puede solicitar que se llama alfa-fetoproteína en tumores que puedan ser sugerentes de la elevación de esta hormona, ¿no? Son tumores inclusive desde el punto de vista embriológico. Doctor, ¿cuáles son los estudios complementarios que se hace en el primer control prenatal? Bueno, se hace todos los laboratorios y en los laboratorios es importante grupo sanguíneo, hemoglobina, BDRL, VIH, que se llama urocultivo, Papa Nicolau, ecografía. Esos son, que se llaman los que siempre se debería solicitar, ¿no? Puede pedir el... Eh, los quizzes les van a mandar desde el punto de vista de administrativo, doctor, pierda cuidado, les van a mandar. Creo que ya no tenemos más clases. Doctores, nos vemos el día lunes para ginecología, que se llama con dos temas, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional a las 7:30 de la noche, ¿ya? Aquí entra otra preguntita que dice, doctor, ¿por qué es importante un examen odontológico en la mujer embarazada? La semana pasada vimos, se modifica el pH de la saliva
hay un aumento en la proliferación de bacterias. Por lo tanto, si una mujer ya tenía caries, puede ser que se exacerbe la caries que tenía o pueden haber la aparición de nuevas. Y lo otro es que se forma, bueno, yo la verdad nunca lo he visto en mi práctica, pero se forma, que se llama este pullis gravídico se le llama, ¿no? Una, un abultamiento en la región gingival que no repercute en mayores situaciones, pero por eso tal vez detalles son importantes el control odontológico de la paciente. ¿En qué mes se recomienda realizar el Papá Nicolau en la embarazada? Mientras sea en el primer trimestre, mucho mejor. O sea, no hay una edad gestacional de cuándo no deberíamos utilizarla, pero ya que estamos, como les decía hace rato, aprovechando que la vamos a valorar a la paciente en el primer trimestre con espéculo en posición ginecológica, mejor si le hacemos Papá Nicolau, ¿no? Doctor, ¿cuánto es el aumento de peso normal en un embarazo gemelar, en una mujer obesa, en una mujer con bajo peso? Normal, como dice su bibliografía, yo me acoto que sea de 11 hasta 13, 14 kilos, yo digo que debería ser, ¿no? La bibliografía dice 14, digo hasta 16 kilos lo normal. En un embarazo gemelar pueden llegar a aumentar de peso hasta 19 kilos en promedio. En una paciente obesa debería solo llegar a aumentar de 6 a 8 kilos. Y a una mujer con bajo peso, si está entrando con desnutrición, vamos a ponerle que debería ser más de 14, más de 16 kilos. No, todos solo nos pasaron el material del segundo tema que dio hoy, falta el primero, que se llama, con la parte administrativa lo vemos, pierdan cuidado. Doctor, ¿hay alguna técnica de poder auscultar con estetoscopio que no sea pienar el latido cardíaco fetal? Con estetoscopio normal se puede, pero tiene que ser uno de gran sensibilidad y lo más probable es que en una edad gestacional mayores a las 20 semanas, pero es muy poco probable. Doctor, disculpe, la COMS directa es para el feto y la indirecta es para la mujer embarazada, ¿no? Indirecta para la mujer, directa para el feto, así es. Doctor, temas para el lunes, por favor. Como les había comentado hace ratito, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional, eso vamos a avanzar el día lunes. Y sí, 7:30 de la noche, tal cual como hoy, solo los días miércoles nos vemos a las 20:45, por favor. Sí, doctor, si nos podría pasar los temas del lunes mañana, que se llama, pierdan cuidado, yo hablo con la administración y si podemos le pasamos mañana. Doctor, solo nos pasaron el material del segundo tema, porque hoy falta del primero. Eso me encargo de hablar con administración si es que no les han mandado, pero aquí me dicen que sí, mandaron también el primer tema. A ver, denle una revisadita. Doctor, disculpe, y el tema, ¿dónde está? Y el tema de monitoreo de bienestar fetal, esto es en función al momento del parto, ¿ya? Cuando hablemos de determinismo del parto, probablemente vamos a hablar del monitoreo del bienestar fetal. Pierdan cuidado, yo hablo con la administración. Serología de Torch para detectar infecciones maternas que afectan al feto. ¿Esto es pregunta, autor, o es un comentario? Doctor, en la ecografía, ¿cómo podemos identificar el síndrome de Down? Es que en la ecografía no lo vamos a identificar como tal, sino que son datos sugerentes de probabilidad, que es aumento de la translucencia nucal mayor a 2,5, se mide, lo ideal es entre la semana 11 y 13,6, y el otro parámetro es la presencia de huesos propios de la nariz, ¿no? Si no hay huesitos, también es otro dato ecográfico sugerente.
Bien. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas referente a los temas. Yo les quedo muy agradecido, doctores. Los espero el día lunes, por favor, ¿ya? Tengan muy buena noche. eh, a estudiar, doctores. Nos queda poquito para el examen y conmigo nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctores.